Buenas noches, pastor. Buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenido. Gusto en saludarte y en tenerte como invitado en este programa Preguntas y Respuestas. Muchas gracias, pastor. Buenas noches para la audiencia que nos escucha de esta su iglesia cristiana llamada Los Pies de Cristo. Igualmente hago extensivo acompañando el saludo de mi hijo Josué Samuel Valencia Portilla. Buenas noches. ¿Qué tenemos de presente, joven hijo pastor? Pastor, nos han llegado preguntas al correo electrónico sobre el tema de la santidad. Entonces he seleccionado las más importantes para sacarlas a tema en el día de hoy. Correcto, siga bien pueda. Antes que nada voy a leerle un versículo de la Biblia para poder hacer la pregunta. Escrito está en 1 de Pedro 1, 14 al 16. Como hijos obedientes, no se amoldeen a los malos deseos que tenían antes, cuando vivían en la ignorancia. Más bien, sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó. Pues está escrito, sean santos porque yo soy santo. La primera pregunta, pastor, es ¿de dónde proviene la santidad? La santidad proviene única y exclusivamente proviene de Dios. Bueno, pastor. Cuando hablo Dios me refiero de nuestro Santo Padre Celestial Jehová. La segunda pregunta dice, ¿por qué es tan importante la santidad en el ser humano? Bueno, si usted me lo permite, debo de informarle o recordarle a usted y a todas las personas que nos siguen a través de las redes sociales, es tan importante este tema de la santidad y lo debemos de tener muy de presente en nuestras vidas, porque permítame decirles a ustedes lo siguiente. Nadie entra al cielo después de que muera si no es santo. Escrito está, esta verdad la podemos hallar en Hebreos 12, versículo 14, y titula así: advertencia a los que rechazan a Dios, porque hay muchas personas que pensando que como ellos piensan, dicen, hacen o creen, que así es como Dios les vale. Y mire lo que dice en el versículo 14 de Hebreos 12: busquen la paz y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. La santidad es tan importante y necesaria en la vida de cada uno de nosotros, los seres humanos, que debemos de tener muy, pero muy presente esto, lo de la santidad, ya que la Biblia menciona la palabra santidad entre el Antiguo y el Nuevo Testamento 451 veces. También debemos de tener muy presente que santo o santidad, como se lo decía inicialmente, fue y es un atributo único de nuestro Padre Celestial Jehová, de su amado Hijo nuestro Señor Jesucristo y del Espíritu Santo. Pastor, la cuarta pregunta dice, basado en la anterior cita bíblica que le acabo de exponer, donde nos dice, 1 de Pedro capítulo 1, versículo 14, nos dice la palabra de Dios como hijos obedientes. Estas dos palabras me han dado la oportunidad de hacerle la siguiente pregunta como hijos obedientes. Para ser santos se tiene que ser hijo de Dios. Luego se tiene entendido que todos los seres humanos son hijos de Dios porque es lo que tradicionalmente se ha enseñado de generación en generación. Bien, la respuesta a la cuarta pregunta que tú me haces, debemos de empezar con el siguiente dato. En los últimos 1400, 1500 años aproximadamente se ha venido enseñando erróneamente que cuando nacemos en el vientre de nuestras madres se es santo, y esa enseñanza no es bíblica, ya que la Biblia no dice ni enseña esto. Por lo anterior, debemos de tener muy presente que cuando el ser humano nace desde el vientre de nuestra madre, no nacemos como santos ni como hijos de Dios, nacemos como creación, como criaturas de Dios. Esta verdad, como ya la he repetido tantas veces en las redes sociales, la podemos hallar escrito está en Génesis 1:26. Dice allí Dios: hagamos al ser humano
a nuestra imagen y semejanza. Es decir, la respuesta a tu pregunta es: sí debemos de ser hijos de Dios y ser obedientes a la palabra de Dios para ser santos. Bueno, pastor. La quinta pregunta dice: si eso es así, que sin duda alguna sí lo es, porque así lo enseña la Biblia, entonces ¿qué debemos hacer según la Biblia para ser santos? Bien, permítame recordarle lo siguiente con respecto a la santidad para que podamos tener claridad a qué debemos de hacer para obtener la santidad. En el Antiguo Testamento la palabra santos, por favor presten mucha atención. En el Antiguo Testamento la palabra santos aplicaba hablando de creyentes a aquellas personas que estaban en obediencia para agradar a Dios. Ahora, en el Nuevo Testamento aplica a nosotros, los cristianos. Quiere decir esto: a quienes recibimos a nuestro Señor Jesucristo, como lo manda la santa palabra de Dios a través del Espíritu Santo en la Biblia. Cuando nosotros recibimos a Cristo Jesús, esto quiere decir cuando nos humillamos, nos arrepentimos, confesamos nuestros pecados, abandonamos nuestra mala conducta y hacemos la declaración de fe, allí adquirimos sin merecérnoslo el título de santos. Sigan. ¿Quién humanamente es verdaderamente santo? Como te lo acabo de decir hace un momento, la persona que ha nacido de nuevo. Quiere decir que, ha recibido a nuestro Señor Jesucristo en su mente, en su cuerpo y en su alma de todo corazón. Habiendo esta persona, habiéndose humillado, arrepentido y confesado sus pecados, en el momento en que recibe a nuestro Señor Dios y Salvador Jesucristo en nuestras vidas, como lo manda la santa palabra de Dios a través del Espíritu Santo, en este mismo momento ocurre una cosa espiritual, maravillosa, hermosa. De una forma invisible, nosotros somos santificados a través y por medio del Espíritu Santo. Pastor, ¿cómo es eso posible? ¿Cómo es posible que eso ocurra? ¿Nos podría por favor explicar cómo ocurre esto y para qué? Esto ocurre de una forma espiritualmente invisible. Por eso la fe es por el oír y luego por el ver y estudiar la palabra de Dios. Nosotros los seres humanos debemos de tener en cuenta que nuestro Señor Jesucristo nos dijo en el momento en que estuvo predicando en el planeta Tierra a los 33 años, a los 30 años, Él estuvo predicando y fue un hombre, un maestro de la ley, que le preguntó, y se llamaba Nicodemo, ¿cómo debemos de hacer para entrar al cielo? Y nuestro Señor Jesucristo en Juan 3, versículo 5, le da la respuesta, que es la misma que yo le digo a usted. Capítulo 3, versículo 5 de Juan: yo te aseguro, quien no nazca de agua y de espíritu no puede entrar al reino de Dios, le respondió nuestro Señor Jesucristo. Pastor, ¿qué ejemplo bíblico nos puede usted detallar para que nosotros, quienes estudiamos teología y aún quienes quieren y necesitan conocer más a profundidad la palabra de Dios en la Biblia, podamos entender con claridad y podamos seguir dicho por usted la Biblia? Bien, esa es la octava pregunta, ¿no? Le voy a dar la respuesta. Sin duda alguna, uno de los casos más connotados, significativos, entre otros, fue el que nos dejó como enseñanza nuestro amado Señor Jesucristo cuando fue bautizado por su primo Juan el Bautista. El bautismo de Jesús escrito está
en Mateo 3, 13 al 17, y abro texto bíblico con el versículo número 13, y nos dice así la santa palabra de Dios. Un día Jesús fue a Galilea, al Jordán, para que Juan lo bautizara. Versículo 14. Pero Juan trató de disuadirlo. Yo soy el que necesita ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Le contestó Jesús. Entonces, y tú vienes a mí. Versículo 15. Hagámoslo como te digo, pues nos conviene cumplir con lo que es justo, le contestó Jesús. Entonces Juan consintió. Versículo 16. Tan pronto como Jesús fue bautizado, subió del agua en ese momento. Nuestro Señor Jesucristo fue bautizado primero en aguas. Ese es el orden que nos enseña la Biblia. Alguien podría decirme, pastor, pero es que allí lo hicieron de esta forma o allí de otra. Yo no estoy aquí para discrepar los procedimientos teológicos de una institución, de una iglesia, de una organización religiosa. No, yo estoy aquí es para transmitir el mensaje de la palabra a través del Espíritu Santo. Por eso este programa se llama Preguntas y Respuestas. Y noten ustedes una cosa, pastor, que nosotros siempre damos respuestas con la concordancia bíblica, no con opiniones personales. Entonces vemos cómo nuestro Señor Jesucristo se dirigió a Juan, que estaba predicando. En ese caso podríamos asimilarlo en este presente, se dirigió al pastor, porque Juan predicaba, uno predica. El pastor bautiza en aguas a la oveja, y después de que lo bautiza en agua, le dice: acompáñeme a hacer la declaración de fe. Quiere decir esto que en este orden podríamos encontrarlo con un soporte bíblico en el versículo 16. Tan pronto como Jesús, voy a leerlo en el versículo 15. Hagámoslo como te digo, pues nos conviene cumplir con lo que es justo, le contestó Jesús. Entonces el pastor, Juan, consintió y bautizó a Jesús. Bautizamos a nuestra membresía. Versículo 16. Tan pronto como el pastor, como Juan, bautizó en aguas a Jesús, tan pronto como Jesús fue bautizado, subió del agua, ¿correcto? Bautismo en agua. En ese momento se abrió el cielo y él vio al Espíritu de Dios bajar como una paloma, posarse sobre él. Es el bautismo. Después del bautismo en aguas viene el bautismo del Espíritu Santo, que es cuando nosotros hacemos la declaración de fe. Y una voz en el cielo decía: este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él. Si me permite, me extiendo un poco, ¿le parece? La vida de nuestro Señor Jesucristo debe y tiene, sin la menor duda, que ser el prototipo de enseñanza para que nosotros lo hagamos como pastores, como membresía, quiere decir como ovejas de la iglesia de Dios. Yo quisiera recalcar en este momento lo siguiente. Primero, bautismo en aguas, es lo que dice la Biblia. Yo no puedo cambiar las palabras de la Biblia. Segundo, el Espíritu Santo se posa sobre él, bautizado en la presencia del Espíritu Santo. Tercero, como hay tanta gente, y ya Dios lo sabía, burlonas que no tienen ni idea de lo que es la palabra de Dios, a toda hora viven cuestionando
criticando que porque usted esto, que porque usted aquello, que los pastores son estos, que eso no es así, que yo lo leí allá, y viven sacando una cantidad de cosas. Entonces, ya sabiendo nuestro Padre Celestial que ya en un futuro y a partir de ese momento muchas personas a lo largo de la historia iban a decir, no, fue lo que se le apareció ahí, fue una paloma. ¿Y eso qué? Palomas hay en todas partes. Nos quiere decir esto que nuestro Padre Celestial tuvo que hablar verbal, obviamente tuvo que usar el verbo, la verbalidad de Él para que se oyera la voz, porque fueron muchos los que oyeron la voz. Este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con Él. Nos da una revelación hermosa. Bautismo en aguas, bautismo en la presencia del Espíritu Santo, y cuando lo hacemos y hacemos la declaración de fe, nos convertimos en hijos de Él. Ahí está el prototipo del verdadero cristiano. Ahí es donde nos hacemos hijos de Dios. Por eso anexo una cita bíblica a esta respuesta que estoy dando tan prolongada. Escrito está en Mateo 23 y 24. Por eso les voy a enviar maestros, profetas, sabios, y algunos de ellos ustedes los matarán, los crucificarán, y a otros los asaltarán en la sinagoga. Por eso existimos los pastores, los profetas, los teólogos, para que nosotros podamos, a través del Espíritu Santo que nos da la orientación, orientarnos y enseñarle a la membresía de la iglesia. Bien, yo pienso que esa es la respuesta a la pregunta que tú me hacías básicamente. Bueno, pastor, la novena pregunta dice: usted nos dice que debemos recibir a nuestro Señor Jesucristo como lo manda la Santa Palabra de Dios. ¿En qué parte de la Biblia podemos hallar esta verdad? ¿Y qué debemos pensar, decir al hacer la declaración de fe? Bien, la respuesta novena es: esta verdad la podemos hallar en el libro de la Biblia, en Romanos 10, 8 al 11. Si me permite, abro texto bíblico con el versículo 8. Y dice así, perdón, ¿qué afirma entonces la palabra? Está cerca de ti, la tienes en la boca, la tienes en el corazón. Esta es la palabra de fe que nosotros predicamos. Versículo 9, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Versículo 10, porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Porque así, en el versículo 11 nos dice, porque así dice la Escritura, todo el que confíe en Él nunca jamás será defraudado ni condenado. Bien, cuando nosotros pensamos, decimos y hacemos la declaración de fe, ocurre algo en el terreno espiritual que transforma nuestras vidas, la cual nosotros no podemos ver, pero sí lo podemos sentir. Amén. Amén, pastor. La pregunta 10 dice: por favor, ¿podría usted decirnos qué es lo que nos ocurre cuando hacemos la declaración de fe? ¿Qué es lo espiritual que usted dice que nos ocurre, por favor? Bien, primero, quedamos cubiertos y renovados con la sangre de nuestro Señor Jesucristo por medio de su sacrificio. Segundo, hemos sido santificados. Tercero, hemos recibido el Espíritu de gracia. Cuarto, fuimos marcados con el Espíritu Santo, con el sello del Espíritu Santo. Y quinto, fuimos bautizados por el Espíritu Santo. Pastor, por favor, ¿usted podría darnos una respuesta más detallada y profunda a nivel bíblico con respecto a los 5 puntos antes mencionados por usted? Bien, la primera la respuesta a la pregunta séptima es la siguiente. Primero, quedamos cubiertos y renovados con la sangre del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Esta verdad la podemos hallar en Efesios 1, 7 y 8. En el versículo 7 dice:
En Él tenemos la redención, mediante la sangre, el perdón de nuestros pecados, conforme a las riquezas que nos da la gracia. Versículo 8, porque Dios nos dio en abundancia con toda sabiduría y entendimiento. El segundo punto que nosotros obtenemos espiritualmente es que hemos sido santificados, y escrito podemos hallar esta verdad en Primera de Corintios 6:11, y nos dice: eso eran algunos de ustedes, pero ya han sido lavados, ya han sido santificados. Cuando nosotros hacemos la declaración de fe, hemos sido santificados, hemos sido lavados con la sangre de Cristo, hemos sido justificados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo por medio del Espíritu Santo. Tercera parte que nosotros recibimos: escrito está el Espíritu de gracia, escrito está en Efesios 4:7. Pero cada uno de nosotros se nos ha dado la gracia en la medida en que Cristo ha repartido los dones. Cuarto, fuimos marcados con el Espíritu Santo prometido. Así está escrito en Efesios 1:13. En Él, ustedes, cuando oyeron la verdad, el evangelio que les trajo la salvación, y lo creyeron, fueron marcados con el Espíritu Santo prometido. Quinto, somos bautizados por el Espíritu Santo. ¿Dónde podemos hallar esta verdad? Escrito está en Primera de Corintios 12:13. Versículo 13. Todos fuimos bautizados por un solo Espíritu, para construir un solo cuerpo. Ya seamos judíos, gentiles, esclavos o libres, a todos se nos dio a beber el mismo Espíritu de gracia. Creo que hemos tenido una información muy completa con respecto a la santidad, y quisiera anexar algo más, si me lo permiten. Este asunto de que se viene enseñando o creyendo que puede existir, o que Dios ha autorizado un ser humano, una organización religiosa, para que diga si fulano, sutano o cualquier otra persona sean santos. Dios, permítame decírselo con toda seguridad, nuestro Padre Celestial Jehová no ha autorizado a nadie, ni nuestro Señor Jesucristo ha autorizado a nadie, y mucho menos el Espíritu Santo ha autorizado, ni está en la presencia de nadie, para que alguien, un grupo de personas o una persona en el planeta Tierra diga que él puede decir si yo soy santo o no soy santo. La santidad es un atributo que Dios la da a través de su amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo, a nosotros, quienes lo hemos recibido de corazón. ¿Alguna otra pregunta? No, pastor, eso ha sido todo por el día de hoy. Muchas gracias por respondernos nuestras preguntas y darnos la información. Bueno, aquí te esperamos nuevamente. Que mi Dios te bendiga. Cuídate. Encantado. Saludos a la familia. Muchas gracias. Cuídate. Muchas gracias. Muy amable.